Me gustaría hacerte una pregunta. Si tú morirías el día de hoy, ¿estás por seguro que irías al cielo? Tú tal vez me puedes contestar que no estás seguro que irías al cielo, o tal vez jamás lo has pensado. Pero la Biblia dice que tú puedes estar 100% seguro que vas en camino al cielo. Ahora, hay ciertas cosas que tú tienes que reconocer antes de recibir la salvación. La primera cosa es esto. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado es una transgresión de la ley. Cuando rompemos la ley de Dios, nosotros pecamos. Y según a ese verso, todos hemos pecado. Yo he pecado, tú has pecado. Y desafortunadamente hay un salario que pagar por los pecados. Romanos 6:23 dice, por la paga del pecado es la muerte. Ahora, la palabra paga es igual a tu salario. Cuando yo voy a trabajar, me pagan dinero. Eso es mi salario por trabajar. Pero por mi pecado, mi salario es la muerte. Mi paga es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos en una muerte física. Pero Revelación 20, versos 14 y 15 dice, Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego, referencia al infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de vida fue lanzado en el lago del fuego. La Biblia nos dice que el pago del pecado no es solamente nuestra muerte física, pero la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ser lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Lo que ganamos por nuestros pecados es la muerte física, la segunda muerte y ser lanzados al lago del fuego. Revelación capítulo 21, versículo 8 dice, empero a los temorosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras. Es una lista muy grande, es muy mala, ¿cierto? Temorosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Tú puedes decir, oh sí, homicidas, ellos irán al infierno. Pero fíjate bien cómo dice al final de esa lista. Y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la razón por qué Dios agregó ese pecado a los mentirosos al final de esta lista está aclarando algo. Está aclarando que todos somos pecadores, que todo ser humano ha mentido. Y está diciendo que no hay ningún justo, que todos hemos pecado y merecemos ir al infierno. Y esa es la mala noticia. Yo soy pecador, tú eres pecador y todos estamos condenados inicialmente al infierno. Pero el Evangelio son los buenos títulos o las buenas noticias. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora ya entendemos qué quiere decir esta primera parte de ese verso. Pero la segunda parte dice, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. La Biblia dice que Dios tiene un don que te quiere dar y ese don es vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Ahora, la palabra gracia significa obtener algo que no mereces, que no ganaste y que no pagaste por ello. ¿Soy salvo? Es una referencia a ser salvo del infierno, porque yo no quiero ir ahí. Estoy seguro que tú no quieres ir ahí. Por la fe, la palabra fe significa creer, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros. No tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloree. Un don no es algo que tú trabajas para obtener. Un don es algo que se te donó a ti. Alguien más pagó por ello, pero tú no pagaste por ello. Si yo te hago un don y te pido dinero, no sería un don. Si yo te doy un don y te pido que hagas algo por mí, tampoco sería un don. Un don no te costó nada a ti, le costó a la persona haciéndote el don, pero a ti no te costó nada. El don de Dios es de la manera exacta. Jesús tuvo que pagar por ese don. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Juan 3:16, un verso muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no perezca, mas tenga vida eterna. El Evangelio es esto: Jesucristo nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, jamás pecó, nunca hizo nada malo, murió en la cruz, fue sepultado. La Biblia nos dice que su alma fue al infierno por 3 días y 3 noches y resucitó de su tumba, no para pagar por sus pecados, porque él nunca tuvo pecado, pero murió para pagar por nuestros pecados. Ahora ya todo está pagado, el don está pagado. Ahora tienes que entender esto del don. Juan 3:16 dice vida eterna. El don es vida eterna. La palabra eterna significa para siempre, vida para siempre. Nunca termina. Juan 3:15 dice vida eterna. Juan 3:36 dice vida eterna. Romanos 6:23 dice vida eterna. Durante toda la Biblia encontrarás este concepto: vida eterna, vida para siempre, vida sin fin. Según Juan 3:36, el que solamente crea tiene vida eterna. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, algunas personas creen, puedo recibir la salvación, pero aún teniéndola, si hago algo malo como cometer idolatría, un homicidio, cometer suicida, Dios me quita mi salvación. Pero si te la quita, entonces no fue para siempre, no fue eterna. Hay que entender, la salvación no es algo que nosotros hemos ganado y cuando ya la tenemos, no es algo con la que nos quedamos. La Biblia dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. La esperanza de la vida eterna es que Dios no puede mentir. Si Dios me prometió vida eterna, adivina qué, es vida eterna. Si me prometió vida sin fin, entonces es vida para siempre. Tú podrías decir, ¿y qué si haga algo malo? Pues no es de nosotros, no tiene nada que ver contigo. Es un don que dura para siempre. La única cosa que tienes que hacer es esto. Igual como con cualquier otro don, tú tienes la opción de aceptarlo o rechazarlo. Podrías preguntarte, ¿cómo acepto el don de Dios? Romanos 19 dice que sí, ahora dice que sí, te pregunta que si tú confesaras con tu boca al Señor Jesús. La palabra confesar significa admitir. Tú dices, ¿qué estoy admitiendo? Estás admitiendo que eres un pecador. Estás admitiendo que mereces ir al infierno, pero estás pidiendo perdón. Dice que si confesaras con tu boca al Señor Jesús, pero es más que decir palabras, también dice y creer en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Tú estás creyendo que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de su tumba, pagó por tus pecados. Dice que si confesaras con tu boca al Señor Jesús, crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, la Biblia dice, serás salvo. No dice, podrías ser salvo. No dice, con suerte serás salvo. Dios dice que serás salvo si confesaras con tu boca y creeres en tu corazón. No dice que tienes que ir a la iglesia. No dice que tienes que bautizarte. No dice que tienes que arrepentirte de tus pecados. No dice que tienes que hacer nada. Solamente creer y pedirle que te salve. Si tú crees en tu corazón, si tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó de su tumba, te quiere dar un don. Y ese don es vida eterna. ¿Por qué no confiesas con tu boca en este mismo momento? Me gustaría ayudarte a hacer una oración. Si tú crees, ¿por qué no oras conmigo? Querido Jesús, reconozco que soy un pecador y debo ir al infierno. Por favor, perdóname por mis malos caminos. Te pido que entres a mi corazón como Dios. Acepto lo que hiciste por mí en la cruz, morir por mis pecados y resucitar. Deseo vivir una vida por ti, siguiendo tus enseñanzas encontradas en el Nuevo Testamento. Por favor, sálvame. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si tú dijiste esa oración y crees en tu corazón, conforme a la Biblia, ahora eres salvo. Tienes vida eterna. Felicidades.